Estamos de regreso con más Futuro 360 acá en CNN Chile. Y se lo adelantábamos, el país se encuentra en duelo después de la partida de una eminencia en el mundo de la ciencia. El intelectual y Premio Nacional de Ciencias Humberto Maturana dejó una huella no solo en el mundo académico, sino que también en todos aquellos que lo conocían. Para conversar más sobre él, estamos con Jorge Podosis, que es académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, colega y amigo también de Maturana. Muchas gracias, Jorge, por aceptar esta conversación con Futuro 360. Y lo primero que te quiero preguntar es ¿cómo era Humberto Maturana? He leído entrevistas tuyas y dices era curioso y siempre estaba abierto a conversar con quien sea que llegara a su lado. Eso es cierto. Eso es así. Notable, pero es cierto. Quien quiera que fuera que llegaba al laboratorio o se acercaba a él, recibía atención. Y Maturana tenía la habilidad de oír y oía muy bien. Escuchaba muy bien a la gente y entendía, por tanto, muy rápidamente y muy bien lo que la gente, más allá de lo que la gente le decía incluso a veces. Comprende, porque tú a veces hablas desde tu confusión, ¿no? Y la confusión tiene un fondo que no se ve. Maturana tenía esa habilidad de encontrar esa raíz en el oír de la gente. Y además se reía con una risa bien estruendosa. Eso todo el mundo se acordara con la risa de Maturana. Y reía mucho, ¿eh? Y muy estruendosamente, debo decir. Hay algo bonito en lo que dice Jorge, porque hay que ponerse desde un sitial de humildad y a veces para muchas personas puede ser un ejercicio llegar a su humildad, sobre todo cuando tienes el palmarés que tenía Humberto Maturana. Tú dices que da lo mismo que llegar a ser un estudiante de pregrado, de posgrado, etcétera. Con cualquier persona él trataba de sacar algo, ¿no? Muy entregado a la gente que lo iba a ver, sí. A veces bien agotadoramente. Pues yo creo que a veces su agenda también estaba demasiado llena de eventos. A mí me tocó responder teléfono de alguien muy irritado, pero irritado en finlandés, ponte, o en sueco. Buscando explicaciones. Por algo que el doctor... Claro, buscando explicaciones en sueco por algo que el doctor Maturana había quedado de hacer y que no había hecho. Y situaciones así. Y respecto a eso, el doctor Maturana, ¿era enojón, por ejemplo? ¿Hasta qué momento le duraba la paciencia? No era enojón, no. Mira, ya que estamos hablando de esto, supongo que no es infidente, más bien se amurraba, diría yo. Ya, era picado. Cuando algo no le gustaba, cuando se sentía... era para adentro en lo que le era molesto, lo resentía, digamos, de una manera poco expresiva. El doctor Maturana, Jorge, fue Premio Nacional de Ciencias en el año 1994. De acuerdo a tu visión, como colega también y como amigo, ¿tú crees que la importancia de Humberto Maturana en nuestro país va a ser más ligada al mundo de la biología o al mundo de su faceta más humanista? Bueno, ciertamente que su dimensión de pensador humanista solo crece y crece. Y hay aspectos de su trabajo en biología que están alcanzando un reconocimiento importante, y no solo en la biología, algunas facetas del trabajo en biología, sino que también en otras ciencias, ha permeado a la sociología, por ejemplo, a la psicología, a la terapia, a la psicología clínica, y ciertamente lo que tiene que ver con pensamiento sistémico. Es una cuestión muy importante, tiene mucha presencia. Y respecto a eso, al mayor aporte que va a tener en el mundo de la ciencia, ¿cuál crees tú que va a ser? ¿Es la autopoiesis, por ejemplo? ¿O tiene que ver con lo que recién nombraba, el pensamiento sistémico? Es que la autopoiesis ha alcanzado una estatura enorme, digamos, está abierta, está lanzada en la cultura y permea montones de ámbitos seriamente y de una manera poco seria, con profundidad y superficialmente también, pues. Un colega mío, si te puedo contar una anécdota, la he contado otras veces, es graciosa, pero en la intimidad la he contado, la puedo contar ahora. Había inventado bebida energética, un chiste por supuesto, que se llama autopoiesis. Entonces, el logo era autopoiesis da vida. ¿Tú la comprarías? ¿No? Yo sí la compraría. ¿Y qué decía el doctor Maturana de aquello?
se reía nomás, porque tienes una mala comprensión de lo que la autopoiesis quiere decir. La vida y los seres vivos no es, digamos, la autopoiesis no es algo que se tenga. Claro. No es un componente de algo. La autopoiesis es un modo de operar de un sistema. Un proceso. Es una cosa muy distinta, es algo que se hace, no algo que se tiene. Y la vida usualmente se mira como algo que se tiene. Cuando yo te digo tiene vida, estoy implicando que tiene algo, ¿no? Y no digo está vivo o está realizando el vivir, digo tiene vida. Claro, esa es una visión vitalista, sí, muy antigua, ¿no? Viene de la antigüedad clásica. Respecto, y esta es la noción de autopoiesis. Respecto a lo que conversábamos Sí, dale, recién de su faceta más humanista, que tú dices solo crece y crece con el paso del tiempo, también Humberto Maturana tenía una visión muy particular. Él estaba desolado con lo que había ocurrido en los últimos años en nuestro país. Así te lo comentó también, así te lo hizo saber. ¿Qué te dijo y cómo lo viviste tú? Lo que yo sentí cuando hablamos de eso, sí. Sí, estaba dolido, estaba desolado, porque no le gustaba ver que el mundo tuviera esos visos de radicalidad violenta. Que a él le resultaban incómodos, incomprensibles. Porque Ahora, hubiera pensado más bien en la cuestión de la aceptación, del respeto, de la conversación, del reconocerse uno a otro, ¿no? Como fundamento de lo social, de lo político, de lo ético. Ese era su discurso. Y respecto a eso... tenía una manera de referirse a eso. ¿Tú crees que o lo definirías como una persona optimista? Porque hay muchos que simplemente no ven salida respecto a la crisis que estamos viviendo, no solo la crisis sanitaria, digo la crisis social particularmente. Sí, optimista. Porque, bueno, yo no sé qué tan fundado es que nos vamos a adentrar en una conversación muy, muy difícil que tiene muchas dimensiones, ¿no es cierto? Pero yo te diría, no sé qué tan fundado respecto de lo práctico puede ser su optimismo, pero desde su pensamiento elaborado indicaba que la reflexión es lo suficientemente poderosa como para deshacer cualquier nudo, sobre todo los nudos que tienen que ver con el no entenderse. Claro. Y con el refugiarse en la diferencia. Jorge, ¿y cuál tú dirías que era puede llevarte a escuchar y a la aceptación. ¿Cuál tú dirías que era su mayor Yo preocupación no sé si eso es práctico, o el foco en el último tiempo, su mayor preocupación respecto a lo social? Bueno, las veces que yo lo oí hablar en términos políticos era justamente esa. Hasta donde yo entendí lo que él decía, dos de las veces que lo oí último, yo no conversé mucho de esto últimamente con él, pero a él le parecía que este estallido social tenía que ver con que la gente era negada por la institucionalidad y no era oída, ni era responsable, ni estaba responsablemente participando en la esfera de decisiones que afectaban a todos. Era una falta de democracia bien profunda. Había una democracia, yo te lo estoy diciendo en mi entendimiento, ¿yo? Sí, claro. Una democracia formal, pero no efectiva. Entonces la esperanza también es... Escribí un artículo últimamente, yo no alcancé a verlo, un pequeño libro sobre la revolución reflexiva, creo que es el título, ¿sí? Yo no lo he visto. Desde Matrística con Jimena Dávila. Yo supongo que ahí desarrolla un argumento como el que te estoy mencionando yo. Sí, que en la medida en que tú abres el mundo democráticamente. Su último trabajo, que fue editado hace poco. Claro, sí. Sí, yo creo que el argumento tenía que ver con profundizar la democracia en el sentido de hacer partícipe del ámbito de las decisiones comunes a todos los que son afectados por ellas en último término. La revolución reflexiva yo creo que iba en esa dirección. No te lo puedo asegurar porque no he leído pero viendo cómo se orientaba el pensamiento del profesor Maturana me atrevería a aventurar eso. Y lo último, Jorge... Ahora, si eso va a pasar o no... No sabemos. Pero lo último, respecto a su personalidad...
¿De dónde se nutría Humberto Maturana y cuál crees tú que va a ser su legado? ¿De dónde se nutría? Te lo pregunto porque es interesante saber si él escuchaba más a los sabios o escuchaba más a los jóvenes, por ejemplo, y desde ahí empezaba a elaborar distintas teorías. ¿Dónde dirías tú que él tomaba, ¿no?, esta fuente también de energía? Y por otra parte, ¿cuál crees tú que va a ser finalmente su legado? Mira, yo creo que para el que tú capaz conozcas esta frase de Borges. Borges dice, para el que nació lector no hay nada como el vicio impune. Sí, en el caso del doctor Maturana es para el que nació entendedor no hay nada como el vicio impune. Entonces, todo era para él motivo de una reflexión profunda. La literatura le interesaba, y la literatura científica y la literatura literaria, le interesaba la filosofía y por supuesto conversar con la gente, y la biología centralmente, claro. Y la conversación con las personas, y como te digo, él oía mucho, oía a todo el mundo. ¿Y su legado, Jorge? Y quería decirle, sí, en la biología, me pregunta, yo creo que estamos por ver todavía lo mejor de esos frutos. Tienen que ver con un cambio paradigmático en la biología conceptual. Sí. Que se va a explayar, se va a explayar. Sí, en el campo humanista no te lo pregunto porque ciencias. tú mismo lo dijiste, eso crece día a día y es lo que estamos experimentando todavía, Sí. ¿no? Es parte de lo que nos dejó el profesor, el doctor Humberto Maturana. Se nos va el tiempo, Jorge, pero te queremos agradecer infinitamente haber estado con nosotros en este capítulo de Futuro 360, recordando un poco y homenajeando el legado del doctor Humberto Maturana. Gracias. No, gracias a ti.